todos conocen, eh, y es lo que nosotros llamamos comprar un inmueble, ¿no? O sea, eh, acá marcábamos, acá está apareciendo la presentación. eh, lo que me parece que no es esta, Mariano, si Silvina. querés ir indicando a Inés cuál querés que vaya poniendo, Sí, porque lo ya que hemos pasa es que superado ese pequeño problema debe técnico. ser otra, Silvina, no es la presentación que yo te compartí, Silvina. Esta es otra presentación más larga que va a ser imposible poderla pasar en 15 minutos. No sé si tomó otra o se confundió Silvina en pasársela a Inés o Inés Bueno, tomó... ¿sabes qué? En todo caso, mientras Silvina pueden ver si lo pueden modificar, te estamos mirando a vos y sigamos, si querés dejar de compartir Inés y sigamos con Mariano hasta que tengamos la presentación correcta, si es que la tenemos y si no, te escuchamos a vos cual conferencia. Perfecto. Entonces, la inversión inmobiliaria tradicional, creo que todos coincidimos que de alguna manera, o la compra de inmuebles de manera tradicional, nos refugia el capital y por otro lado nos da una rentabilidad por renta que suele ser a nivel mundial hoy promedio, la rentabilidad neta. Cuando hablamos de rentabilidad neta, estamos hablando descontando absolutamente todos los gastos, inclusive tomando previsiones de posibles gastos que pueda haber, como por ejemplo cuando un inquilino se va, que hay que renovar la unidad, pintarla, limpiarla, etcétera. Me queda vacía la unidad, o sea, generalmente una proyección profesional de la renta de un inmueble contempla tener en cuenta 5, 6, hasta 7 gastos que tiene ese inmueble, entre gastos y previsiones que tal vez no hay una erogación mensual, pero sí en el futuro, cuando esa unidad queda vacía, no me ingresa dinero, o cuando la tengo que reparar, bueno, tengo que deducir eso. Entonces, pero en general, hoy la renta global debe estar alrededor del 3% neta, renta global neta, ¿no? Entonces, dicho esto, la compra de un inmueble como inversión tiene un retorno eh, bajo según las expectativas, ¿no? Según las expectativas de quién y con qué se lo mida. Si lo mido con tal vez con un bono del Tesoro de Estados Unidos, bueno, ahora bajó mucho los bonos con esta crisis, rinde un 1,5% anual, que es como la inversión comparable del sistema financiero. Pero bueno, hay algunos que ante el mismo rendimiento prefieren invertir en un bono porque tienen más liquidez que un inmueble, ¿no? Eh, entonces, esa es la forma típica en la cual se adquiere inmuebles. Eh, Nosotros con 20 años de experiencia gestionando inversiones en distintos países del mundo y habiendo aprendido no solamente de nuestra experiencia, sino de lo que hacen los grandes fondos globales que se dedican a esta actividad, bueno, hemos aprendido a tener eh, variables alternativas para generar valor eh, y obviamente poder contar con esa solidez y seguridad que nos genera el inmueble como respaldo de valor y a su vez generar retornos más elevados. Ahora, digamos, ¿cuál es la clave para lograr eso? Nosotros lo que decimos es, la clave es el aprovechamiento del ciclo inmobiliario. Aprovechamiento del ciclo inmobiliario. ¿Qué significa aprovechar un ciclo? Todos los mercados, absolutamente todos, tienen un ciclo que está compuesto por 4 fases. Partamos de la base cuando un mercado se cae, o sea, cuando un mercado hay una crisis profunda y se cae, por ejemplo, en Argentina en 2002, el mercado se cayó, tocó fondo, eh, entonces empieza una fase de recuperación de valor, es decir, de que los valores vuelvan a tener un valor histórico, un valor normal, digamos, que generalmente se compone del costo de tierra, costo de construcción, margen del desarrollador, etcétera. Entonces, esa es la fase de recuperación. Luego hay una fase de expansión del ciclo, que es cuando el mercado ya está muy sólido, se absorbió todo el exceso de stock que había en la crisis, el mercado está estabilizado y empieza a crecer el mercado, se empiezan a hacer muchos desarrollos nuevos, etcétera, el mercado crece.
Luego en algún momento se produce cierta sobreoferta en algunos segmentos del mercado, el mercado ya llega, digamos, al máximo nivel de precio y a su vez suele haber por momentos exceso de oferta, eso genera una corrección de precio que muchas veces luego viene acompañada de una recesión y bueno, una crisis que obviamente cada fase de este ciclo, que son 4, depende del mercado. Hay ciclos más largos, ciclos más cortos, ciclos más profundos, menos profundos, con pendientes más pronunciadas, menos pronunciadas. No es matemático, digamos. Por ponerles un ejemplo, cuando en la crisis del 2008, cuando Estados Unidos cayó, en su promedio, la vivienda residencial les llevó 2 años y medio, cerca de 3, tocar fondo. O sea, en el 2010, final del 2011, principio del 2011, ya todos los inmuebles habían terminado de caer. A España, que empezó la crisis en el mismo momento, si vemos la curva residencial de España, nos muestra que tocó fondo finales del 2016, o sea, 8 años después. Eso claramente muestra que el ciclo digamos, la fase de corrección del ciclo fue muchísimo más larga en España que en Estados Unidos. Entonces, el concepto es que todos los mercados y todos los tipos de activos viven un ciclo y están permanentemente en una fase determinada del ciclo. Con lo cual, cuando alguien tiene Inicialmente, Mariano, es como si los inmuebles premium, perdón, como si los inmuebles premium tienen una V corta, una recuperación mucho más rápido que los inmuebles de la gente que vive en ese lugar, digamos. Eso tiene una curva mucho más lenta, ¿cierto? Entonces, de acuerdo al momento, convendría invertir en premium si es el timing o en inmuebles más de clase media, si se quiere, cuando sea el momento. Exacto, muy buena pregunta. Justamente lo interesante o lo difícil o lo desafiante de poder interpretar en qué ciclo está cada mercado es no solamente definir, bueno, España, Estados Unidos, Argentina está en tal fase del ciclo, sino que después cada submercado es único, o sea, y es muy distinto el uno al otro. ¿Se entiende? Es decir, no es lo mismo un inmueble premium que ante una crisis la gente de alto poder adquisitivo siempre sigue teniendo dinero para poderlos adquirir y obviamente intenta adquirirlos a un valor oportuno y a su vez generalmente el inversor extranjero siempre se siente más cómodo invirtiendo en inmuebles premium, con lo cual todo el flujo que un mercado recibe en una crisis inicialmente es de inversor extranjero o de inversor local de mucho dinero. Y ambos generalmente se enfocan en inmuebles premium. Por otro lado, la oferta de inmuebles premium generalmente en un mercado desarrollado es infinitamente inferior a la oferta que hay en un segmento clase media. Por lo tanto, al haber menor oferta y, digamos, y mucha demanda cuando hay un mercado en crisis, eso hace que el valor de esos activos muchas veces corrija menos que el resto, o sea, caiga menos que el resto, y además se recupere muy rápido, porque hay poca oferta y todo el mundo va en búsqueda de ellos cuando se inicia una crisis, ¿no? O por tener poder adquisitivo para hacerlo, o por sentirse Perfecto. más seguro. Es como decir, viene un italiano porque Argentina está en crisis. Sería difícil que vaya a una ciudad del interior de Argentina a invertir. Generalmente va a ir a Buenos Aires y dentro de Buenos Aires posiblemente vaya a los 2 o 3 barrios más importantes de Buenos Aires, ¿no? Sí, Claro, perfectamente. Ya estamos viendo la presentación para que le indiques a Inés perfecto. cuál querés que vaya poniendo, cuál slide. Y por otro lado, permíteme que vaya haciendo como comentario, es como que siempre se dice cuáles son las 3 claves del éxito, y las 3 claves en general se dicen que son location, 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 es decir, ubicación, como si fuera la única importante de las claves. Claro, Mariano, el cambio dramático, digamos, en el paradigma, es que la clave no es la ubicación, sino la clave es
el timing, es decir, cuándo entrar y cuándo salir de cada inversión, esa sería la clave del éxito y eso es lo que está desarrollando en términos de clave, lo que estás desarrollando, Mariano. Bueno, ya está la Exactamente. presentación para que sigas vos con Inés indicándole. Exactamente, sí, para cerrar la idea y ya luego empezamos el hilo de la presentación, eh, cada inmueble en cada mercado, cada, no sé, unos 20 años, nos da la posibilidad de generar rentabilidades extraordinarias durante 5 o 6 años. Entonces, cada inmueble en cada mercado, cada 20 o 25 años, nos da la posibilidad durante solo 5 años o 6 producir rentabilidades extraordinarias. Entonces, por eso nosotros cambiamos el concepto. Yo creo que el concepto de locación, 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 o ubicación, 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 es muy cierto a la hora de yo como usuario, si quiero alquilar una oficina o comprarme una oficina para ir a trabajar, voy a buscar el mejor lugar para sentirme cómodo y en un lugar confortable. Y si quiero comprar una vivienda, voy a buscar la mejor ubicación que esté relacionada con mis posibilidades y mis expectativas. Sobre eso no hay discusión. Ahora, pero eso es cuando hablo como usuario. Ahora, si hablo de inversión, la ubicación eh, pasa a ser totalmente secundario. Lo importante es en qué momento del ciclo está ese mercado y ese tipo de activo que estoy buscando, a ver si... disculpen que se me disparó otro concepto que siempre es importante tener en cuenta. Como la inversión tradicional o la compra de inmuebles en forma tradicional eh, es una actividad pasiva, es decir, compro un inmueble, ahorro dinero, compro un inmueble, me da una renta, lo dejo allí. Y sigo trabajando en la actividad que desarrollo, compro dinero, junto dinero, compro otro inmueble y lo dejo allí. Es una actividad totalmente pasiva. Por eso se asocia a la inversión de inmobiliaria con la compra de un inmueble. Ahora, cuando estamos hablando de inversión, de cualquier tipo de inversión que hablemos, me implica estar activamente analizando qué hago con mi cartera de inversión que tengo. Y puedo hacer tres cosas: o mantener lo que tengo, o vender lo que tengo, o comprar más igual a lo que tengo. Es decir, ser un inversor profesional implica estar, dependiendo en qué invierto, obviamente si invierto en acciones, en bonos, ese análisis lo tengo que hacer prácticamente diario o semanal, dependiendo del perfil de riesgo que tenga. Si soy un inversor inmobiliario, tal vez esto me lo hago por semestre o por año, digamos, porque las fluctuaciones no son tan pronunciadas como en el sector financiero. Ahora, recuerden eso, digamos, a la hora de pensar en una inversión, tengo que estar siempre mirando mi portafolio de activos inmobiliarios y diciendo, mantengo lo que tengo, compro más en el mismo lugar en donde lo tengo o vendo lo que tengo. Y si vendo lo que tengo, bueno, ¿dónde reinvierto, no? Pero eso lleva a realmente tener en cuenta el timing. ¿Qué me va a hacer decidir si mantengo, compro más o vendo? Es en la fase del ciclo en la cual me encuentro. ¿Ok? Y ahora volvemos al tema del ciclo, pero empezamos con la presentación. Eh, Esto para que ustedes se den una idea, los 200 fondos más grandes del mundo, ¿ok? Que están liderados por Blackstone, que seguramente alguno de ustedes lo escuchó alguna vez, tiene invertidos en real estate cerca de 4 trillones de dólares en el mundo. Y esta es la torta, ¿no? La típica torta de cómo se distribuye esa inversión a nivel global. Con lo cual, si ustedes son inversores inmobiliarios o asesoran a inversores inmobiliarios, es clave que tengan el conocimiento dónde invierten los 200 fondos que manejan el mundo inmobiliario. Que obviamente, digamos, tienen la mayor cantidad de recursos para invertir, la mayor cantidad de recursos para hacer análisis, la mayor cantidad de recursos operativos para llevar adelante sus inversiones. Por lo tanto, creo que es a tener muy en cuenta, porque si los 200 señores o fondos más grandes del mundo distribuyen su inversión de esta manera, bueno, hay algo que podemos aprender de ellos seguramente, ¿no? Entonces, cuando ustedes evalúan su patrimonio o el de sus inversores y le preguntan o se preguntan
cuánto tengo de patrimonio inmobiliario y cómo los tengo distribuido, bueno, está bueno que hagan una comparación, porque principalmente en inversores que no se dedican profesionalmente y activamente a esto, como nosotros, estos 200 grandes fondos, generalmente la inversión inmobiliaria la realizan mucho más en su país que en el extranjero. Y lamentablemente en Argentina, estos 200 señores o fondos globales no invierten nada, cero. O sea, si nosotros desagregamos toda esta inversión país por país, Argentina recibe cero inversión de estos 200 fondos. Evidentemente porque hoy no es un mercado atractivo. Y si bien esta foto, que es la situación del último año, de cómo está distribuida la inversión, permanece bastante parecida a lo largo del tiempo, varía mucho por país. ¿Y qué hace que Europa y Estados Unidos reciban el 80% de la inversión global? Y bueno, hace la transparencia, la visibilidad, la seguridad jurídica, el derecho a la propiedad, digamos, la estabilidad económica, digamos, las reglas claras, el tipo de cambio, el costo de financiamiento. O sea, en Estados Unidos hoy un individuo se financia un préstamo a 30 años al 3% anual, en España el 1,5% a 30 años, con lo cual, digamos, obviamente un gran fondo busca mercados profundos, mercados que tengan mucho volumen, que todo el mundo tenga acceso a comprar su propiedad. Y eso generalmente lo tienen estos países desarrollados, ¿no? Entonces, si bien obviamente varía dónde invierten estos fondos en distintos países, en distintos segmentos, en cada momento, pero se llevan la mayor parte de la torta. Como ven, a Latinoamérica en su conjunto no le llega ni el 1% de esta inversión, y de ese 0,84 solo le llega a México, Brasil, muy poco en Chile, muy poco en Colombia y en Perú. Pero bueno, esto es algo importante a tener en cuenta, que nos lleva a reflexionar al menos, ¿no? Siguiente. Si podemos pasar la próxima. ¿Se escucha? Bueno, entonces, como hablábamos, es clave el poder entender en qué mercado invertir. Es decir, como hablábamos, como esta actividad está dominada, o sea, la inversión inmobiliaria está dominada por los ciclos inmobiliarios, la clave es encontrar en qué mercados el ciclo está oportuno o en fase de recuperación o de expansión para poder lograr captar una alta tasa durante ese periodo. Y obviamente nosotros tenemos un tablero de control de distintas variables, variables del marco institucional, variables macroeconómicas, para luego recién, habiendo pasado esos filtros, centrarnos en todas las variables del sector inmobiliario. Y una vez pasadas todas esas variables, si aún consideramos atractivo ese mercado, recién pasamos a hacer el análisis ya segmentado de cada uno de los segmentos del sector, de ese mercado, ¿no? Para identificar en qué segmento es más oportuno invertir. Entonces, es clave, digamos, tener muy, muy claro en qué mercado y en qué segmento dentro de ese mercado invertir. A continuación, seguimos. Entonces, hablábamos, siguiente, por favor. Hablábamos recién del tema del ciclo, y acá está simbólicamente mostrado un ciclo, ¿no? Obviamente que este es un ciclo perfecto en donde todas las fases de recuperación y demás son todas como perfectas, ¿no? Pero ahí lo que mostramos es un poco la clave, ¿no? La inversión tradicional se compra en un momento y se lo mantiene a largo plazo, con lo cual ya veremos la tasa que eso genera. En cambio, la inversión activa, que nosotros llamamos, es aprovechar cuando un mercado tocó fondo, empezó a recuperar para no anticiparnos, porque también el riesgo de entrar antes puede generar pérdidas. Entonces, es mejor
cuando un mercado ya empezó a recuperar, y hay evidencias de que empezó a recuperar, entrar en ese momento, ¿no? Y salir a tiempo antes que el mercado empiece a corregir nuevamente después de su fase de recuperación y expansión. Entonces, obviamente, si yo aprovecho todas las pendientes de la curva más pronunciada, o sea, la subida, y evito todas las mesetas y las bajadas porque me muevo a otro mercado que está en la misma situación, crezco muchísimo más, como lo podemos ver en el otro slide simbólico, ¿no? El de ir desplazándonos de un mercado a otro. Si podemos pasar a la siguiente para poderlo ver. Entonces ahí vemos como si yo aprovecho las subidas y evito las bajadas acumuladas, crezco muchísimo más que la inversión patrimonial, o sea, tradicional, que es la curva roja, que lo único que me despega de el punto en donde empecé, ya veremos, es la inflación. Es decir, si a la curva roja le saco la inflación, me queda una recta perfecta, digamos. No crezco nada. En cambio, si voy acumulando subas extraordinarias y evito las bajadas, crezco muchísimo más. Pero ahora lo vemos en números. Fíjense lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo. Cuanto más largas son las series de medición, más confiables, digamos, son, ¿no? Entonces, si miramos Estados Unidos, pasamos la siguiente. Si miramos Estados Unidos, fíjense, a ver, hay algo, no sé si es en mi máquina o en la de ustedes también, porque me tapa, me tapa los números, no se ve eso, a ver. Y ese es un tema del programa este que dice dejar de compartir, pero se Sí, ve así, es difícil inclusive anularle esa la tasa partecita. anual, bueno, ahí quedó, no se ve, pero bueno, eh, a ver, está bueno que no se vea porque podemos hacer, si quieren, ¿quién se anima a pronosticar, digamos, cuánto fue la suba anual del inmueble en los últimos 100 años en Estados Unidos? A ver, ¿quién se anima? La suba anual de un inmueble residencial en Estados Tres, Unidos. tre- ¿Qué hace Mario? ¿No se ve ahí? Ah, se ve. 3,18 dice. Ah, ¿Se perdón, ve? perdón. No, porque Oh, hubiera apostado algo, hubiera apostado algo, chico. en mi pantalla no se ve, pero bueno, debe ser un tema de mi máquina. Pero bueno, nada, esto hay veces que lo suelo hacer en las conferencias y está bueno porque surgen bastantes diferencias de lo que uno opina y el otro. Pero bueno, entonces, la tasa anual fue 3,18. Ahora, ¿saben cuánto fue la inflación en el mismo periodo? En el mismo periodo, los 100 años esos, 3,03 creo que fue. Con lo cual, ahí justificaba un poco lo que hablábamos antes. En todos los mercados del mundo, en el largo plazo, la tasa de apreciación real de un inmueble, es decir, incremento del inmueble anual menos la inflación en dólares, o sea, en moneda dura, porque en nuestras economías no se puede medir de otra forma, digamos, en Latinoamérica, por todas las fluctuaciones que hay, por eso hay que medirlo en dólares, ¿no? Cuando vos le restás la inflación, siempre te va a dar cero. Con lo cual, ¿cuál es la rentabilidad de un inmueble real descontada inflación? Cero. La nominal va a ser muy parecida a la inflación, como en este caso, que es 3,18 y la inflación fue 3,03. Ahora, si nos posicionamos en los fragmentos en donde el inmueble, o sea, en la fase del ciclo de recuperación-expansión, por ahora no la pases, pero ¿cuánto creen que puede ser anual? Si nosotros detectamos el ciclo y aprovechamos esos 5 años en donde sube muy fuerte el inmueble, ¿cuánto creen que puede ser? A ver si ahora sí los hacemos apostar. ¿Alguien se Un anima? 35-40, un 35-40 mínimo. ¿Anual? No, perdón. Los 10 años, de hecho, vos no, te entendí En los mal la 5, pregunta. está bien. En los 5 años un 35, perfecto. Sería más o menos un En los 5 40, años, un perfecto, 35, perfecto. 40 como tope. Como tope, depende de la que también lo estás comprando al Perfecto, principio. perfecto. En 5 años, perfecto. 8.
8 anual y demás. Bueno, la verdad estamos bastante cerca. ¿Alguno más que se anima? 40% en 40. 40 en cuánto, en 5, sería 8 anual, ¿no? Bueno, pasamos a la próxima, ahí develamos el secreto. Ahí obviamente no es tan parejo, depende de cada mercado, depende de cada fragmento, de cada ciclo, de cada segmento de inmuebles y demás, pero un 13% es bastante razonable según nuestra experiencia. Hemos tenido mercados que han rebotado al 20, al 18, al 15, al 12, al 8, al 14, pero generalmente siempre está arriba del 12-13%. Generalmente siempre está arriba durante esos 5 años, 12-13% anual, ¿no? O sea que si lo llevamos a 5 años, estaríamos en un 60%. Miremoslo ahora en Argentina para tenerlo más visible. Vamos al siguiente gráfico. ¿Qué pasó en Argentina en los últimos 25 años? Si yo digo, bueno, de 900 a 1800 dupliqué el patrimonio, sí, pero me llevó 25 años duplicarlo. ¿Y eso cuánto me implicó? Una tasa de un 2.3% anual. Si ustedes buscan la inflación en dólares del año 92 al 2017, ¿cuánto fue? Fue un 2.27 en dólares. Con lo cual, de nuevo, esto demuestra que en el largo plazo la tasa de apreciación real de un inmueble es cero. O sea, tasa de apreciación nominal menos inflación nos da la real, ¿no? Con lo cual es cero. Ahora, fijémonos, siguiente gráfico, que es el mismo que este, pero aprovechando la fase del ciclo 2002-2007, que si ustedes se fijan siguió subiendo. Bueno, ahí dupliqué el valor. No está marcado ahí, pero en el 2002 entraste a 600 y en el 2007 podía salir a 1200. Con lo cual, si ustedes se fijan, me ahorré o te ahorraste 20 años de inversión. Es decir, si nos vamos al 91, 92, al 2017, 16, ahí pasaron en una inversión tradicional 25 años para que yo pueda duplicar mi patrimonio. Y aprovechando el ciclo a una tasa de un 15, acumulada, en 5 años estoy duplicándolo. Con lo cual me ahorro 20 años de vida, o sea, de esfuerzo, de trabajo, de ahorro y demás. Fíjense el impacto que tiene esto, porque al final a todos nos cuesta ganar el dinero, a todos. Y el esfuerzo de generar ese dinero es enorme. Entonces, ahorrar durante años para comprar un inmueble y después dejarlo ahí perdido y enfocarme en seguir juntando dinero para comprar otro y dejarlo así perdido y demás, no tiene ningún sentido. Porque el dinero que pierdo de ganar por no ocuparme activamente de mi inversión es enorme. O sea, yo esto lo aprendí hace casi 20 años, cuando empecé a ser un inversor inmobiliario de un señor que tenía un fondo, un señor español, que tenía un fondo muy importante, y me decía, yo me llevó casi 40 años, él me quería transmitir, me dice, mirá, este negocio es muy fácil, o sea, lo que pasa es que a todos nos cuesta salir de nuestra zona de confort. Entonces, a todos nos cuesta estar mirando mercados o buscar a alguien que se ocupe de esto, profesional, y seguirlo, y esto y lo otro. O sea, todos queremos todo fácil, ¿no? Todos queremos ver que entramos en el 2002 y estoy mirando en el 2007, miro para atrás, digo, dupliqué el valor, me quiero quedar toda la vida acá, que esta fiesta siga. Pero en real estate la fiesta se termina. O sea, si te fue muy bien los últimos 5 años en real estate y duplicaste, lo que tenés que estar seguro que los próximos 5 años en la misma inversión no te va a ir de la misma manera seguro. Porque en esto la suerte no se repite, digamos. El éxito reciente no se repite, porque es la recuperación y la expansión del ciclo. Después viene siempre la corrección y la recesión, digamos. Entonces, aprovechar el ciclo es sumamente importante. Adriano. Sí, ¿se escucha? Sí, lo que yo quería aportar, sí, perfecto, lo que yo quería aportarles es como que es casi contraintuitivo, porque la gente suele comprar diciendo, no, esto hace 10 años que viene creciendo, y compra cuando está caro.
Y el Claro. inversor, por más sofisticado que sea, en general termina siendo un inversor emocional también y no compra cuando está barato. Entonces el inversor promedio termina comprando caro y no comprando barato, que es la oportunidad un poco más analítica que estamos proponiéndole a nuestros inversores. Exactamente, exactamente. Bueno, nosotros lo veíamos mucho en el 2014, 2015, que aquí en Estados Unidos todo el mundo recién llegaba a invertir a Brickell, eh, que es una zona, bueno, muy bonita y muy linda de Miami, muy representativa, la verdad, para vivir está buenísimo tener un departamento en Brickell o en la playa, pero ya no era momento de entrar para ganar grandes cantidades, porque ya, o sea, nosotros estábamos vendiendo todo lo que habíamos comprado en 2008, 9, 10 en plena crisis, en el 2013, 14 estábamos vendiendo todo eso ya, porque ya, digamos, toda la fase de recuperación y expansión ya se había dado, porque son estos mercados que reaccionan muy rápido, muy temprano, o sea, la ventana para entrar fue muy corta y la recuperación también fue muy corta y muy pronunciada, ¿no? Que eh, esa dinámica no se ve en otro tipo de activos, en donde las caídas son mucho más profundas, mucho más largas, y las recuperaciones, por haber sido tan fuertes las caídas, obviamente llevan más tiempo, por más que la tasa de recuperación anual sea la misma, o a veces mayor, pero por el solo hecho, si algo que valía 100 baja a 70, por más que suba después recupera un 10% anual, no es lo mismo que algo que bajó de 100 a 30. Con lo cual, inevitablemente me va a llevar muchos más años llegar a 100 de nuevo, ¿no? Y esto es lo que vemos en lo que decimos miopía del inversor internacional. Esto es lo que hablábamos antes. Cuando un inversor sale de su zona de confort, del país y del mercado en donde está, y sale al extranjero, lo que más confianza le da es ir a la principal ciudad y al principal barrio de esa ciudad, o sea, de un país. Busca 2 o 3 ciudades de un país y va a los principales barrios. Y eso lo hace todo el mundo, con lo cual el inversor, digamos, como llega tarde, generalmente, y eso ya lo hace todo el mundo, cuando llega ya ese mercado está recuperado. Y esa ganancia que podría tener en la fase de recuperación, ya la perdió. Y eso pasa en todos los mercados del mundo. Si vamos a Madrid hoy y vemos Barrio Salamanca, ese mercado ya está por encima de antes de la crisis del 2008, cuando hay inmuebles que están 70% abajo del 2008 todavía, en provincias de España. Y pasaba lo mismo en Miami. En Miami en el 2013-14 nosotros vendíamos Brickell a los valores que se habían vendido antes de la crisis y comprábamos inmuebles en Homestead al 70% de descuento de lo que habían valido en el 2008, en el mismo año. Si miramos este gráfico, que es de la ciudad de Madrid, esta tabla, nosotros en cada mercado que operamos, para tomar decisiones de si compro, vendo o mantengo, miramos esto. Entonces, si vamos por ejemplo, la primera columna es el valor actual, ¿ok? Luego está la variación anual, cuánto subió anualmente, fíjense o sea, lo que es un mercado en recuperación y expansión, lo que sube. O sea, España en un mercado normal sube el 2% anual, sube la inflación. Fíjense cuánto sube cuando está en una fase de recuperación. 15, 13, 17, eso es barrio por barrio. Nosotros tenemos estadística de país, provincia, ciudad, barrio. Así, o sea, es un Excel con, no sé, 10.000 líneas y 30 años de histórico. Con lo cual, cuando un barrio empieza a dar la vuelta y empieza a subir, después de haber caído 7, 8 años, no es muy difícil darse cuenta de dónde invertir. Y cuando un barrio ya llega a los máximos, como estos 5 principales barrios de Madrid, que la tasa, el upside que me queda respecto al valor actual y el valor histórico ya es cero, porque ya están por encima del valor histórico, por eso es cero, obviamente ahí ya es tiempo de salir, ¿no? Si ustedes se fijan, el rebote que ya tuvo es casi 50% en 3 o 4 años. En cambio, los barrios más humildes, si ustedes se fijan, este es el valor por metro cuadrado, los barrios más humildes es donde más todavía recorrido me queda para llegar al valor histórico. Y esto en la ciudad de Madrid, en donde ya hay muchísima inversión. Si nos vamos a una provincia, fijémonos en el próximo slide, si nos vamos a una provincia que no recibe tanta inversión extranjera como Madrid,
Esto es la periferia de Madrid. O sea, esto es sin salir de Madrid, pero en la zona más periférica, ¿no? El Gran Madrid. Fíjense todavía el espacio de recuperación que hay. Enorme. Y si nos vamos a una provincia, les abro, no sé, Valencia, Alicante, Málaga, etcétera, etcétera, van a poder ver que hay muchísimo más recorrido por delante. Ahora, miremoslo con un ejemplo práctico, porque muchas veces me critican de que yo hablo todo muy genérico y que no bajo con ejemplos prácticos para que se vea más, ¿no? Este es un departamento en Barrio Salamanca, que es el principal barrio de Madrid, que en el 2007 costaba 275.000, bajó un 30% en la crisis a 195.000, 6 años después tocó fondo. Si ustedes se fijan en el slide anterior, en la periferia de Madrid tocó fondo en el 2016-17, pero acá, como llegaron todos los inversores extranjeros y demás, ya tocó fondo mucho antes. Y hoy en el 2019 ya superó el valor per crisis, está a 320.000, ya rebotó un 64% este inmueble. Ahora, si vamos a un inmueble a la periferia de Madrid, donde todavía hay recorrido por delante, fíjense este inmueble. A este inmueble le llevó 10 años terminar de caer. Fíjese, 2007 a 2017. A diferencia del otro mercado que le llevó 6 años. ¿Por qué? Porque inmuebles de clase media hay miles, millones. En cambio, inmuebles premium hay muchos menos y toda la demanda se concentró ahí inicialmente. Nadie llegó a Madrid hace 2 años y dijo, bueno, me voy a comprar un departamento en Leganés. Leganés es un barrio bien, clase media, pero todo el mundo quiere vivir en el Retiro. Entonces, eso hizo que a ese inmueble todavía le quede muchísimo recorrido. Vamos a otro ejemplo, Brickell. Fíjense, 2007, esto es para ver cómo fluctúa el mercado. 2007 bajó, se desplomó. En 6 años ya había duplicado el valor y ahora empezó la corrección de nuevo. No les llame la atención que en un par de meses o años, un año y poco, va a ser muy oportuno volver a comprar en Brickell a valores parecidos al 2007. Pero este es el ciclo, señores. Si ponemos un ejemplo en la periferia de Miami, como les decía, fíjense, en el 2011 este inmueble que valía 2.23, o sea, cuanto más valor bajo tiene el inmueble, más masivo es, más cae y más potencial de rendimiento hay. Fíjense, este inmueble triplicó su valor en 8 años. Pasó de 2007, 2.23, 60 y hoy vale 200.000. O sea, increíble el despegue que hizo, ¿no? Siguiente, bueno, vamos a otro mercado, Detroit, por ejemplo, en una zona premium, en el centro de Detroit, esta casa, que de 188 bajó a 51 y vale 180 de nuevo. O sea, el centro de Detroit hoy vale más que Brickell, para que se den una idea, en departamentos. Porque Brickell no para de caer y el centro de Detroit no para de subir. Es increíble. El centro de Detroit, obviamente ¿es momento de entrar hoy al centro de Detroit? No, ya no es momento. No hay que entrar al centro de Detroit, hay que entrar en segmento medio. Miremos lo que pasa en el siguiente slide. Fíjense, de 143.000 que valía esta casa bajó a 20.000. Increíble. Y hoy vale 42. Está bien que es una casa usada, vieja, que requiere reparaciones y demás. No es una casa renovada como las que se pueden ver hoy en el mercado y se ofrecen. A esta casa hay que poner a lo mejor 20 o 25.000 dólares de reparación y demás. Es una casa que quedó ahí usada, pero bueno, para que ustedes vean cómo bajó el precio y cómo se recuperó, por más que siguen siendo regaladas, digamos. Pero hay un espacio tan grande. Cuando se desploma tanto un mercado, es tan grande el espacio que hay, que es muy difícil equivocarse. Yo digo, cuando un mercado está estable, hay que ser demasiado inteligente para ganar dinero. Ahora, entrar a un mercado en crisis, por más que hayas entrado mal, los siguientes 5 años vas a ganar mucho dinero igual. Porque es tan fuerte el aluvión de apreciación que viene, que por más que no hayas elegido la mejor inversión del mundo, nosotros siempre decimos, cuando el mercado se pone estable, ahí obviamente sí se requiere de expertos. Ahora, cuando el mercado está en crisis muy profunda, por más que le compres a alguien que hasta te engañe, por así llamarlo, vas a ganar dinero igual, porque
el aluvión, el viento de cola que te da el mercado cubre cualquier tipo de error que pueda llegar a cometer. Por eso, nada, un poco la invitación a que se Perfecto, animen. Mariano, si me permite. Sí. No, quería para que vayamos haciendo preguntas para terminar y que pueda después Silvina presentar las oportunidades justamente de Detroit, que la ha dejado picar recién. Había una pregunta que hace Agustín, si estaríamos en una ventana para entrar ahora por el tema del coronavirus, si se presentan mayores oportunidades, y también preguntó si este es un buen momento para comprar en Argentina o no, según tu análisis. Bueno, el tema del coronavirus, los impactos todavía son muy difíciles de medir, dependiendo cómo termine esta situación, depende mucho cada mercado, el impacto que tuvo, depende mucho cada segmento, no es lo mismo, por ejemplo, locales comerciales hoy que están sufriendo muchísimo, oficinas, que mucha gente, inclusive un poco el temor es que este coronavirus como nos está haciendo generar nuevos hábitos y formas de trabajar, de vivir, de comprar, etcétera, tenga un impacto un poco más allá de este corto plazo que estamos transitando, ¿no? Porque puede llegar a generar bastantes cambios de hábitos en cuanto al trabajo con home office, al tema de las compras online y demás. O sea, toda esta tendencia que ya veníamos viendo a nivel global de trabajar más desde tu casa y desde comprar más desde tu casa, creo que esto lo está acentuando fuerte, ¿no? Entonces, en el corto plazo, dependiendo cada segmento y cada mercado, va a tener distintos impactos. Vemos que los bancos centrales y los estados están reaccionando muy fuerte, inyectando mucho capital y de alguna manera buscando que el impacto sea el menor posible a nivel económico en las economías para evitar una gran recesión, generando muchos estímulos. Por ejemplo, la tasa en Estados Unidos ha bajado muchísimo, o sea, y se espera que en la medida que todos los bancos terminen trasladando eso a los préstamos hipotecarios, prácticamente el valor de una cuota hipotecaria puede llegar a bajar a cerca de la mitad. Entonces imagínense un señor que gana, una familia que gana $3.000, que hoy gana, o sea, que tiene una hipoteca a lo mejor de 1.200, con esta nueva tasa la hipoteca le baja a 600, entonces o le permite ahorrar $600 más, o digamos, comprar una casa del doble de lo que tenía hoy en la vivienda que hoy vivía. Es decir, puede llegar a tener en algunos puntos impactos muy positivos. Es decir, en los países desarrollados todo se maneja por el acceso de la gente en cuanto a tasa y a relación tasa, cuota, ingreso, etcétera. Digamos, si hacemos eso hoy, digamos, para un usuario final es sumamente atractivo comprar una casa, o sea, sumamente atractivo. Después va a depender, digamos, de cuánta gente pierde el trabajo, etcétera, para ver si esa oportunidad o posibilidad se puede capitalizar y manifestar. Pero, digamos, hay mucha gente que se va a beneficiar muchísimo con este incentivo y esta inyección de dinero y de medidas que están tomando estos países. Porque, digamos, financiarse a costo cero. Le quiero... Sí. Adelante. No, perdón, lo que te decía es que si me permitís, hay un pequeño delay que genera problemas. Pedirle a alguien más, si hay alguna pregunta más para Mariano, y también pedirle a Silvina que se vaya integrando en la exposición para que nos vayamos metiendo el tema de lleno en las oportunidades que nos presenta
Detroit. Hay una pregunta más y con esta cerramos, si te parece, que habla de que esta crisis tendría forma de B corta. ¿Cuáles son esos indicadores para saber si el rebote es real y no un rebote para luego bajar más? Y poder entrar cuanto antes como inversor. Es decir, la pregunta es si esto es una corta o no. O sea, en algunos mercados, en algunos segmentos, digamos, hay oportunidades claras y posibilidades de entrar, más allá de que pueda haber alguna oportunidad o algún descuento, digamos, al momento de entrar por esta coyuntura. Es decir, si estoy entrando, para ponerlo en forma más práctica, si estoy entrando en un mercado, por ejemplo, como decíamos recién, en Salamanca, hoy, por más que hoy pueda comprar, no sé, con un 5, un 10% de descuento de lo que podía comprar ayer, esa ventaja no me va a servir demasiado porque no se va a sostener una suba de aquí en más. ¿Se entiende? Porque ya está en sus valores máximos. Entonces, ahí no voy a tener ninguna ventaja. Ahora, si entro en un segmento, volviendo al ejemplo de España, en Barrio Leganés, que además hoy de poder aprovechar y tal vez entrar con una ventaja de descuento, digamos, tengo todo el viento de cola que cuando esta situación se normalice va a seguir viniendo. Es decir, las oportunidades estructurales que hay, dudo que dejen de estarlo, digamos, las que ya veíamos antes. Tal vez se ralenticen o sean más oportunas que antes, etcétera, pero no veo que esto haga que haya activos y mercados tal vez muchísimo más oportunos de lo que había hasta antes de esta crisis. Es decir, yo creo que esto profundiza un poco lo que ya Perfecto, existía, Mariano. ¿no? Una Pero sí, pregunta que se está sí, no, esperando, me habían que es preguntado, si esto es una oportunidad para invertir en Argentina o no. sí, esa es la que me había quedado que te quería avisar. Bueno, Argentina, la verdad que es bastante difícil de predecir el momento. Nosotros llevamos 10 años sin invertir en Argentina y afortunadamente creo que no nos hemos equivocado porque los retornos que hemos obtenido durante estos 10 años en Estados Unidos y Europa han sido excepcionales, ¿no? Y si yo me paro y miro a Argentina los 10 últimos años, no sé si logré ni siquiera lograr esa tasa de inflación en dólares que hubo, ¿no? Que debe ser cercana al 30%. No sé si un inmueble 10 años atrás valía 30% menos o valía más. Entonces, la verdad que Argentina, comparado con otros mercados, todavía la seguimos viendo cara, o sea, muy cara. Por otro lado, el contexto global para la economía argentina no ayuda mucho, digamos, devaluación, recesión, fuga de capitales de todos los países emergentes, toda Latinoamérica corrigiendo el sector inmobiliario en su conjunto, todas las devaluaciones que está viendo en distintos países como Colombia, México, etcétera. Es decir, el contexto Latinoamérica no es el más apropiado hoy, ¿no? Y a pesar de tal vez de poder entrar un poco más bajo que ayer, no veo un fuerte rebote en el corto o mediano plazo, que es lo que nosotros buscamos en los mercados que operamos. Tal vez si se entre más barato que ayer, sí, seguro, posiblemente. Hay que ver si ese descuento es lo suficientemente atractivo para permitirme una espera que yo creo que va a ser bastante larga. Y aún comprando con descuentos veo que todavía esos descuentos no son lo suficientemente grandes como para poder compensar esa larga espera que voy a tener que tener, ¿no? Porque al final todo es tiempo contra retorno contra tiempo, o sea, es todo un tema de tasa. Entonces, para entrar en un mercado que me... Mariano, con lo que estás planteando, tengo el mismo que vos y me parece que no es un momento que sea
atractivo. Los inmuebles tampoco han caído lo suficiente en Argentina como para justificar pensar que puede haber una reactivación dinámica a lo largo del tiempo. No creo que Argentina todavía esté presentando grandes oportunidades de negocios. Mariano, sé que estás enfermo, sé que has hecho un esfuerzo muy grande por acompañarnos hoy y te lo agradezco un montón y espero que te termine de recuperar pronto. Si te parece, la sumamos a Silvina, que se empiece a incorporar y a comentarnos un poco de las oportunidades de Detroit y Naples, por qué son interesantes para en este momento. Perfecto. Una sola aclaración para cerrar. Distinto es si tengo la posibilidad de hacer mi casa, construir mi casa o construirme, no sé, una nave para mi trabajo o una oficina y demás. O sea, si es un tema para vos personal, bueno, al final eso, el momento siempre es oportuno. Ahora, mi respuesta siempre está enfocada en inversión, ¿no? Pero entiendo que al haber bajado un poco el costo de construcción en dólares, si tengo un terreno y quiero hacerme la casa de mis sueños, bueno, está bueno porque algo te ahorraste y por otro lado cumpliste tu sueño, ¿no? Muchas gracias por todo, muchas gracias Virgilio, gracias a toda la audiencia y espero que haya sido valioso para ustedes nuestra visión.